El carayao, más conocido como el mono aullador, es una de las especies de primates en el país en riesgo de extinción, ya que además de otras amenazas son altamente comercializados. Por esto existen organizaciones como Proyecto Carayá que se encargan de protegerlos y rehabilitarlos. Para conocer todos los detalles de esta iniciativa nos acompaña María Alejandra Juárez, directora de esta organización. Bienvenida a Minuto Argentina, María Alejandra. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarnos y por darme este espacio. Bueno, María Alejandra, empecemos explicándole a la audiencia qué es Proyecto Carayá y de dónde nace esta idea. Bueno, Proyecto Caraya es el primer y único centro argentino de rescate, rehabilitación y conservación de primates argentinos, por supuesto, ¿no? Y se inicia hace casi 30 años, porque, bueno, en Argentina, como en muchas partes de América, de Sudamérica, tenemos la problemática de que son animales que son los mamíferos, uno de los mamíferos más comercializados ilegalmente en todos los países, especialmente en el nuestro. Y desde hace 30 años, ¿qué pasaba? La gente los compraba, siempre para comprarlos hay que matar a su mamá, los compraba, los llevaba a su casa, los tenían como mascota y cuando eran grandes terminaban en zoológicos y bueno, hasta ese momento hoy ha cambiado algunas cosas, pero en los zoológicos era una especie que no sobrevivía, estaba reconocido incluso a nivel mundial. Por eso es difícil que algún zoológico de Europa o de Estados Unidos los tengan porque es difícil el mantenimiento. Entonces, primero nosotros, no, perdón, que saco Tranquila, los perros, me esperas un segundo. tranquila. Jaime, vení acá. Vení, Jaime. Perdón, porque ay, Tranquila. son terribles. Eh, bueno, nosotros en ese momento nos convertimos en una especie de refugio de monos, de esos monos que venían como mascota, y con el tiempo el proyecto, como en realidad viven sueltos acá en grupos, el proyecto se convirtió en un programa de conservación éxito, o sea, fuera de los ambientes naturales. Y es así que aquí los tenemos sueltos, viviendo en grupos, en distintas áreas del campo, porque es un campo muy grande. Y bueno, nos falta la tercera etapa, que es la reintroducción, pero que no es tan fácil, porque hay provincias que en este momento, por la falta de ambiente, los monos salvajes están avanzando a las ciudades. Entonces, de pronto, introducir no es tan fácil como Claro. parecería. No es solamente el mono caraya, sino trabajamos con otra especie argentina que es el mono capuchino, pero estos monos capuchinos específicamente vienen de uno de los laboratorios biomédicos que existía en Argentina y bueno, habían dado la orden de sacrificarlos y los trajimos aquí, a nuestro centro y también viven sueltos. O sea, todos viven sueltos, pero en sus territorios que consisten en bosques de árboles, por decir así. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se me congela la imagen, pero te escucho bien. Te quería preguntar, ¿a partir Ok. de cuándo empezaron con este proyecto? Hace casi 30 años, 27, 28 años aproximadamente, cuando yo me vine a vivir acá al campo. Yo antes vivía en la ciudad. Trabajaba con animales, pero en la ciudad. Y cuando me vine acá al campo, ahí empezaron a llegar la primera monocaraya. Yo lo había trabajado en el zoológico de Córdoba y me di cuenta que soltándolos y organizándolos, siguiéndolos, cuidándolos, sobrevivían. En ese momento el zoológico se privatizó, los encerraron y murieron, entonces yo ya había tenido experiencia con esta especie. Y acá hice exactamente lo mismo, lo que había practicado en Córdoba, lo que habíamos como iniciado, porque no lo había hecho nadie, lo logramos acá de esa forma también, ¿no es cierto? O sea, con todo un trabajo de rehabilitación para poder volverlos a soltar, si bien no es el ambiente natural este, pero bueno, hace 30 años que venimos con este proyecto y se han adaptado perfectamente a las condiciones climáticas, que si bien son más frías, es cierto, pero también en la zona donde ellos habitan hay heladas, hay nevadas en épocas, entonces bueno, acá los que viven sueltos tienen sus refugios térmicos, pero generalmente no lo usan ya más para nada. Y se Y ha- alimentan de la alimentación del bosque donde están y a su vez de la alimentación que les suministramos nosotros. claro. Y hace 30 años, cuando ¿Sí? empezaste con esta idea, ¿qué te llevó? O sea, ya nos contabas hace un momento que venías de una experiencia en el zoológico, pero ¿qué te llevó a tomar esta decisión de crear este santuario?
Bueno, mira, a mí siempre me gustaron los animales, pero desde chiquita no pude estudiar algunas carreras porque era una época de la dictadura acá en Argentina, entonces no me dejaban mis padres trasladarme. Eh, yo tenía que terminar mi tesis de historia con una orientación antropológica y elegí la historia del zoológico de Córdoba y bueno, en realidad me quedé en el zoológico de Córdoba criando animales. La tesis la terminé a los 10 años, pero bueno, cuando se privatizó, yo había armado un grupo muy fuerte acá en la provincia y bueno, peleamos mucho por el tema de la privatización, pero yo decidí irme porque también había recibido amenazas y todo ese tipo de cosas, y me vine al campo y bueno, y fue acá donde sin querer se armó este proyecto, que ahora ya lleva 30 años y hay más de 200 monos, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, María Alejandra, hablemos entonces de la importancia que tienen estos primates en los ecosistemas. ¿Por qué no deberíamos sacarlos de los ecosistemas? Mira, primero lo que están sufriendo, la deforestación principalmente, y donde no hay árboles no va a haber más monos. Claro, Cuando hay un mono solo y no hay un grupo, tampoco es un mono porque viven de la sociedad. Pero lo principal es que son los dispersadores de semillas, o sea, ellos son los jardineros del bosque. Y al acabarse esta especie, muchas de las vegetaciones van a desaparecer también porque justamente con su sistema digestivo, que es un sistema folívoro, ellos comen hojas, flores, frutos, semillas, no tanto semillas, frutas más que nada, y flores y plantas, todo eso se va a perder con el tiempo y bueno, va a ser bastante dramático. Se está perdiendo hoy también, claro, a pesar de que en Argentina se está trabajando muy fuerte para protegerlos, pero bueno, va a pasar esto si no se frena un poco la deforestación. Es lo que te contaba recién. Hay lugares donde podríamos llevar, porque hay grupos, nosotros trabajamos también con universidades, hacen tesis, doctorados, y se comprobó que los grupos de monos que viven sueltos aquí ya están rehabilitados y pueden volver al medio ambiente. Lo que pasa, por un lado, que queda poco medio ambiente, hay mm, ciertas condiciones que hay que respetarlas, y por otro lado, como te decía recién, provincias como Corrientes, muchos carayas están avanzando a las ciudades, entonces de pronto, ¿cómo no puede ser una carga? Encima claro, que están avanzando las ciudades con un gran problema, no podrías hacer una carga de ese tipo, ¿me entendés? claro. Hablemos entonces No sé si se entiende. de cuáles ¿Se son las entiende? amenazas que enfrentan estas especies. Hablabas hace un momento de que la deforestación, pero además hay otras amenazas que los tienen en riesgo hoy. Y el tráfico sigue siendo traficado. Si bien en Córdoba, en mi provincia, se ha parado mucho porque hemos trabajado intensamente junto con el gobierno, en todo el país hay provincias como en Buenos Aires, en Santa Fe, que lo siguen teniendo como mono mascota, se siguen vendiendo como, o sea, como mascotas, siguen matando a su mamá. Entonces, digamos que el tráfico no se ha parado. Ese es el gran problema que tenemos. No se ha parado. ¿Me entendés? Pero yo creo que el que más enfrentan, el mayor problema es el que se les está acabando el ambiente. Ese es el mayor problema que tienen hoy. Es dramático lo que está pasando. Entonces, Claro, bueno, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, y bueno, no tanto Misiones, pero bueno, en Misiones tienen otro problema, porque en Misiones el mono caraya, este mono caraya, el negro, digamos, y después la otra especie, el rojo, prácticamente fueron diezmados por la fiebre amarilla, que es otro tema. Eso te hablo de Misiones, claro, pero en el resto de las provincias tienen el problema más grande que es la deforestación. En Misiones está el tema de la fiebre amarilla, más que nada, que las poblaciones se redujeron drásticamente, no sé si alcanza el pool genético para que las especies puedan avanzar, y los claro. corredores que había de Brasil, por los cuales las poblaciones argentinas se recuperaban, ya no existen, esos corredores verdes ya no existen, entonces no sé a dónde va a apuntar y a dónde vamos a llegar con este tema. Esa es la gran pregunta.